El manga comienza mostrándonos la escena del emperador preguntándole a nuestra prota si ella es capaz de sanar panteras, que a esto la prota responde que sí, que su especialidad es sanar animales heridos. Pero bueno, el emperador no luce muy convencido por las afirmaciones de la prota, ya que desde hace meses ha estado recibiendo a supuestos sanadores en el palacio, y ninguno de ellos ha sido capaz de sanar a su pantera. Por eso le dice a la prota que si le está mintiendo sobre que es una sanadora, lo mejor que puede hacer es retirarse en ese preciso momento para no hacerle perder el tiempo. Pero no, la prota le dijo al emperador que ella no es como el resto de sanadores que dicen ser sanadores y no sanan ni a una rana. La prota expresa que ella sí es una sanadora de verdad y que además es sumamente habilidosa, con lo cual, le promete al emperador que si le da la oportunidad, lo más probable es que ella logre sanar a su pantera. Así que bueno, ante la insistencia de la prota el emperador decidió que le daría una oportunidad, pero eso sí, ahí también le advirtió que si llega a empeorar el estado de salud de la pantera la hará pagar con su vida. Y bueno, aunque esto no parezca un trato favorable para la prota, ella igual aceptó, pero eso sí, para nivelar las cosas la prota le pidió al emperador que en el caso de que logre sanar a la pantera, este tendrá que otorgarle un deseo, a lo cual, el emperador aceptó, así que la situación es la siguiente: si la prota sana a la pantera tendrá un deseo. Pero si no la sana morirá. Sinceramente no parece justo el trato, pero bueno, la prota luce contenta de haberlo aceptado, se nota que la waifu tiene mucha confianza en sus habilidades como sanadora. Cuestión que en eso la prota entró a la habitación donde se hallaba la pantera, dándose cuenta que ésta la recibió de una forma bastante agresiva. Sin embargo, no sabemos si la prota pudo sanar o no pudo sanar a la pantera, ya que justo en eso el manga cambió de escena. Ahora no sé si estamos en el pasado o en el futuro. Lo que sí les puedo decir es que la prota está teniendo muchos pedidos en su empleo como mesera, así que terminó colapsando y yéndose a descansar a una mesa. Estando allí comenzó a recordar su vida pasada, porque sí, ese cuerpo pelirrojo de la prota no solía ser el suyo, ella en realidad era pelinegra, vivía en Corea, era veterinaria, y en una de esas, al ver a un gato enfermo en la calle decidió recogerlo para llevarlo a consultorio y sanarlo. El problema es que mientras se dirigía hasta allá, un bus a toda la velocidad la atropelló, la waifu debido a eso se murió, y ahora reencarnó como una pelirroja llamada María, que al hacerlo, sus padres la fueron a abrazar felices de que María recobrara el conocimiento. Pero claro, la prota no tenía ni idea de quiénes eran las personas que la abrazaban, para ese entonces ella creía que seguía siendo la peli negro que vivía en Corea. Pero todo iba a comenzar a tomar sentido para ella, cuando el perro de la casa le habló y ella le entendió. O sea, en la reencarnación, la prota, además de tener un aspecto diferente, también adquirió la habilidad de comunicarse con los animales. De hecho, la prota era el único ser humano con esa capacidad para hablar con los animales, por eso fue que la waifu se dedicó a sanar animales. Y aunque al principio la prota pensó que se estaba volviendo loca, porque eso de hablar con animales no es normal, al final decidió aceptar su habilidad y sacarle provecho de la mejor manera posible. Por eso un día, mientras trabajaba como mesera y escuchó a unos borrachos hablando sobre que la pantera del emperador estaba indomable, la prota no dudó en acudir a la mansión imperial, ya que el emperador se había encargado de difundir información según la cual, la persona que logre curar a su pantera de la rebeldía que carga, sería merecedor de un deseo. Siendo que claramente la prota se imaginó curando a la pantera, y pidiendo como recompensa suficiente dinero como para ya no tener que trabajar en ese restaurante. De allí que la waifu se acercó a los borrachos, les preguntó la dirección del emperador y bueno, luego de recibirla la pelirroja se comenzó a imaginar la fortuna que ganaría salvando a la pantera del emperador, ya que bueno, después de todo ella es la más adecuada para sanar a cualquier animal. En ningún otro lado se van a conseguir a una veterinaria que sea capaz de hablar con los animales. El único problema con la prota y su nueva vida, es que a pesar de que sea capaz de hablar con los animales, ella es incapaz de leer, pues en una de esas, cuando intentó leer un cartel que estaba escrito en la calle, pudo darse cuenta que no lograba entender las letras contenidas en los anuncios. Con lo cual, su madre comenzó a preocuparse expresando que su imposibilidad para leer seguro estaba relacionada con el accidente que tuvo. Pero bueno, la verdad que la prota no sabe si fue por el accidente que tuvo la anterior portadora del cuerpo antes de ella poseerlo. Pero el caso es que no puede leer, así que comenzó a estudiar con el objetivo de aprender a leer, ya que eso de no saber leer iba a ser un grave inconveniente para sus aspiraciones de ganarse el favor del emperador y así poder sanar a su pantera.
El detalle es que además de aprender a leer, la prota sabía que tenía que pedirle permiso a sus padres para viajar a la ciudad imperial, por eso la vemos un poco preocupada al momento de pedir el permiso, y aunque los padres pusieron cara de que no querían dejarla ir a la ciudad imperial. Al final, para sorpresa de la prota, terminaron otorgándole el permiso para que acuda a la ciudad imperial, pero claro, la madre de inmediato le preguntó a qué lugar de ciudad imperial tenía pensando ir. El detalle es que la prota no le quiso decir la verdad sobre que iría a intentar entrevistarse con el emperador, por el contrario le dijo que iría hasta un lugar cercano en la frontera. Pues de haberle dicho que iría hasta la mansión imperial, su madre de seguro se habría preocupado mucho, ya que para llegar hasta allá hay que atravesar un mar e irse en varios días a caballo. En cualquier caso, sus padres se creyeron el cuento de que la waifu iría solo hasta la frontera, de allí que le otorgaron la bendición para que Diosito la lleve con bien. Así es como tras despedirse de sus padres, a la prota le correspondió encontrarse con su hermana, a quien le dijo que se iría de viaje, pero la verdad su hermana no parecía interesada en lo absoluto. Todo lo contrario, la hermana le dijo que no le importaba si la prota se iba, porque es que sí, a pesar de que es bonita, la hermana de la prota es bastante amargada, se parece a un amigo mío al que le decimos cara de mango. Cuestión que en medio de la despedida la prota le hizo saber a su hermana que le quitó el vestido que lleva puesto sin permiso, pero la hermana en lugar de disculparse con la prota lo que hizo fue molestarse por el reclamo y llamarla tonta. Y bueno, en virtud de este comportamiento tan agresivo de la hermana, la prota se puso a recordar que cuando ella despertó del coma, su hermana solía ser muy cariñosa. Sin embargo, todo parece indicar que su cariño se manifiesta solo cuando está en presencia de alguno de sus padres, pues fue nomás darse la vuelta a la madre de las waifus, para que la hermana cambiara radicalmente su actitud, al punto incluso de decirle a la prota que ella estaba deseando que no despertara. Obviamente la prota se asombró mucho al enterarse que su hermana, quien hasta hace un segundo estaba siendo cariñosa, ahora le confiese que ella en el fondo estaba deseando su muerte, pero bueno, resulta que la hermana siempre le ha tenido envidia a la prota ya que ésta es adoptada. Sin embargo, en presencia de sus padres suele fingir ya que sus padres sí quieren a la prota, siendo que al no estar ninguno de los dos presentes, la hermana de la prota cuyo nombre es Rose, le dejó muy claro que ella no la quiere, y que si quiere vivir en esa misma casa, va a tener que evitar molestarla ya que en caso contrario le hará la vida imposible. Por eso en la actualidad, al haber sido confrontada por la prota sobre el vestido que le quitó, Rose quiso darle a la prota un madrazo pero la prota pudo detener el intento de agresión, al mismo tiempo en que le dijo a su hermana que deje lo conflictiva y que lo mejor que pueden hacer es llevarse bien. Pero esta minita no tiene ninguna intención de hacer las paces con la prota, por eso en medio del sermón realizó un movimiento brusco, al punto en que cayó al suelo simulando que la prota la golpeó, todo con la intención de que ante la llegada de su madre, verse como la víctima del conflicto. Y claro, la prota puso cara de no creer que su hermana fuera tan rastrera como para fingir una herida falsa, pero sí, su hermana es capaz de eso y más, pues incluso la condenada se puso a llorar aun cuando en realidad no le hicieron nada. Que ante la escena la madre de ambas fue directo a donde Rose para atenderla, cosa que dejó un poco mal parada a la prota, pues a su entender ella era la agredida, pero a los ojos de la madre fue Rose la que sufrió los ataques de la prota, por eso vemos que la fue a consolar al mismo tiempo en que se disponía a reprender a la prota por haber agredido a su hermana. Obviamente la prota no entiende nada, ella fue la agredida y terminó siendo regañada, pero bueno, eso ocurre cuando te enfrentas a una manipuladora profesional, y Rose lo es. Pues nada más observen cómo se hace la víctima al punto de derramar lágrimas y ofrecer un falso discurso emotivo en el sentido de asumir la responsabilidad de la supuesta agresión, basada en que ella no debió tomar el vestido de la prota sin permiso. Naturalmente lo que Rose busca con este discursito es hacerle creer a su madre que la prota la empujó debido a que ella le tomó el vestido sin permiso, pero a ver, nosotros sabemos que la prota no la empujó, fue la manipuladora quien se lanzó al suelo simulando haber sido empujada, pero bueno, en lo que atañe a la señora madre de la casa, ella le creyó a su hija la manipuladora. Por eso vemos que de inmediato volteó a donde la prota para cuestionarla por haber empujado a su hermanita. Pero a ver, obviamente la prota lo que respondió fue que ella no la empujó, que ella es inocente de lo que se le acusa, siendo que como su madre no quiere ver a sus hijas peleando, lo que le dijo a la prota es que olviden todo, y que mejor se vaya a descansar mientras ella se encarga de cuidar a Rose. Sin embargo, a Rose no le gustó que su madre no castigara a la prota,
ella obviamente esperaba que la pelirroja fuera reprendida con mayor firmeza por haberla agredido, pero su madre en lugar de castigarla, lo que hizo fue dirigirse a Rose diciéndole que la prota es buena persona, así que no tiene sentido castigarla. Pero claro, frente a esta postura diplomática de su madre, Rose, que es bastante guerrerista, decidió abandonar la habitación en sinónimo de berrinche. Sin embargo, la madre de la prota decidió no darle mucha importancia a ese berrinche, ella por el contrario se dedicó a hablar con la prota, siendo que por otro lado Rose se puso a pensar que su madre quiere más a la prota que es adoptada, que a ella que es hija de sangre. Pero eso no es nada nuevo, de hecho esa sensación la ha venido teniendo Rose desde que era pequeña, por eso en su interior se ha venido cultivando un gran odio hacia la prota, y es debido a ese odio que ahora busca incansablemente la forma de arruinar a la prota. Que entre tanto la madre de la prota estaba comentándole a la waifu que se olvide del incidente con su hermana, y que mejor se concentre en dejar todo listo para su viaje. Por eso al rato vemos a la prota acudiendo al jardín, ya que parte de dejar todo listo para su viaje, tiene que ver con irse a despedir de su perro. Recordemos que la prota es capaz de hablar con sus animales. Así que se podría decir que el perro de la casa es su mejor amigo, por eso fue a comentarle que hará un viaje de varios días, y aunque el perro no quería que la prota viaje ya que expresa que la extrañará mucho, él igual le deseó a la prota mucha suerte. Pero como todo buen perro chismoso, el canino le preguntó a la prota cuál será el motivo de su viaje. A esto la prota le comentó la situación de la pantera del emperador, sobre que está desarrollando síntomas de estrés al punto en que su comportamiento se ha tornado violento. Así que bueno, ella como domadora de animales quiere tomar la responsabilidad de regresar a la pantera a sus cabales, sobre todo porque al hacerlo cabe la posibilidad de que el emperador le reconozca su trabajo con una buena recompensa. Y sí, el perro no tiene dudas de que la prota podrá con el trabajo, sin embargo le reiteró que la extrañará mucho, siendo que ante el sentimentalismo del perro, la prota no pudo evitar sonrojarse e irlo a abrazar para consumar la despedida. Así es como tiempo después vemos a la prota en el puerto para iniciar su camino hacia Ciudad Imperial. Al subirse al barco pudo ver algunos delfines, pero lo importante no son los delfines, lo importante es que la prota sufre mareos debido a los viajes marítimos, por eso vemos que no fue capaz de aguantar las ganas de vomitar. Cuestión que tras expulsar las impurezas de su estómago, la prota fue abordada por un rubio moreno. Lo sé, suena contradictorio decir rubio y moreno a la misma persona, pero es que este personaje es moreno de piel, pero rubio de cabello. No es culpa mía, es culpa de los manguakas que hicieron a ese híbrido personaje. Pero gente, no es tanto que el mangaka haya creado a un personaje estéticamente extraño, lo más raro del caso es que dicho personaje dice que tiene 20 años, o sea yo tengo 24 años y parezco su hijo, pero bueno, a veces en la vida hay personas que están así de rotas. El caso es que el moreno rubio se llama Gerard, y se acercó a la prota para preguntarle si estaba bien, pues hace un momento el chismoso la vio vomitando, así que bueno, en un gesto de cortesía Gerard le preguntó cómo sigue y si necesita algo. Que a esto, la expresión de la prota demostraba que no parecía cómoda hablando con un desconocido sobre su estado de salud, y si a eso le sumamos que el rubio moreno se acercó a ella para olerla de cerca, es más que lógico que la prota desconfíe de Gerard. Por eso cuando el moreno rubio le ofreció a la prota una pastilla para el mareo, nuestra pelirroja le dijo que no beberá la pastilla debido a que ella no lo conoce, perfectamente esa pastilla podría ser para doparla, de allí que pailas. Gerard podrá lucir muy apuesto y encantador, pero eso de recibirle una pastilla a un tipo que acabas de conocer es algo que nadie nunca debe hacer. Cuestión que como Gerard notó que la prota no confía en él, decidió tomarse la pastilla para que la prota viera que no se trata de ningún veneno ni nada parecido. Y bueno, como la prota vio que Gerard se tomó la pastilla y no se murió, decidió ella hacer lo mismo, porque bueno, después de todo a ella le conviene dejar de sentirse mareada, en caso contrario el viaje sería muy tormentoso para ella. Así es como tras ingerir la pastilla la prota le dio las gracias a Gerard, quien sonriendo expresó que ahora podrán tenerse más confianza, por eso se atrevió a invitar a la prota a unos tragos. O sea, se me hace que lo que quiere este tipo es ligarse a la pelirroja, pero bueno, no lo culpo, yo hubiese intentado hacer lo mismo, la prota está guapa. Cuestión que al rato los vemos a los dos en la taberna del barco, lo que significa que la prota finalmente sí le aceptó la invitación a Gerard. Ahí Gerard se enteró que la prota tiene tan solo 16 años y que se llama Rose, pero a ver, nosotros sabemos que esa no es la edad ni el nombre de la prota,
obviamente la prota le dio a Gerard información falsa ya que ella todavía no confía al 100% en Gerard. Sin embargo, el Gerard no sabía que la prota le estaba mintiendo, él naturalmente confiaba en que todo lo que ésta le decía era cierto, así que sintiéndose en confianza, comenzó a hablar sobre él. En este sentido dijo que tenía amigos muy poderosos en la capital, siendo que al escuchar esto, la prota le preguntó si de casualidad alguno de esos amigos era el emperador. Y sí, el rubio moreno dijo que el emperador es uno de esos amigos poderosos que tiene, que como la prota todavía desconfía, decidió preguntarle a Gerard cómo está el emperador en esos momentos. Que a esto Gerard le comentó que al emperador no le pasa nada, pero a su pantera sí, pues desde hace unos días para acá la pantera se ha estado comportando extraño, y como el emperador quiere mucho a la pantera, ha estado muy triste ya que no ha podido hallar la forma de sanarla. Hasta el momento se desconoce la causa de los síntomas de la pantera, pero lo único que Gerard puede decir, es que la pantera se ha negado a comer y además vive de mal humor todo el día. Que al escuchar esto la prota fue convenciéndose que Gerard le está hablando con la verdad, pues la información de que la pantera está enferma es cierta con base a lo que ella pudo haber escuchado en el restaurante. Por eso la waifu quiso averiguar un poco más sobre la vida del emperador, solo que Gerard se mostró un poco celoso de que la prota quiera saber más sobre el emperador que sobre él. Pero bueno, sin anidar mucho rencor en su interior, Gerard decidió cambiar de tema y darle a la prota un consejo para que aplique en el caso de que vuelva a sentirse mareada, y ese consejo consiste en presionar su antebrazo. De acuerdo a lo dicho por Gerard, presionando la zona correcta del antebrazo los mareos se alivian. Pero eso sí, en caso de que la estrategia del antebrazo no funcione, el moreno rubio se aseguró de darle a la prota suficientes pastillas como para aliviar sus futuros mareos de aquí a 100 años. Obviamente la prota se asombró mucho ante la cantidad de pastillas que le entregó Gerard, incluso la waifu quería devolverle a Gerard las pastillas diciendo que ella se encargará de comprarlas por su cuenta. Sin embargo, Gerard dijo que esas pastillas no las va a encontrar en ninguna farmacia, pues dichas pastillas fueron fabricadas especialmente para él, o sea este tipo está tan roto que manda a fabricar medicamentos solo para su uso personal. Por eso cuando la prota se sintió un poco mal de apropiarse de unas pastillas tan valiosas, el rubio moreno le dijo que no se preocupe ya que él es rico. Que cuando la prota estaba agradeciéndole a Gerard por su generosidad, su atención se vio interrumpida debido a que escuchó unos alaridos de auxilio provenientes del otro lado de la puerta. Siendo que cuando la waifu abrió dicha puerta, pudo ver a uno de los trabajadores del barco pegándole a un perro, donde los alaridos de auxilio provenían del perro. Por eso la prota remolesta le pidió al trabajador del barco que dejara de golpear al pobre animal. Pero claro, el trabajador del barco lo que hizo fue enfadarse por el hecho de que una simple tripulante le diera órdenes, de allí que lo veamos acercándose a donde se encontraba la pelirroja en tono amenazante, al mismo tiempo en que le preguntó quién carajos era ella. Ante esto la prota le dijo que ella es una persona que se preocupa por los animales, y entre tanto, vemos que Gerard se encargó de agarrar al perro antes de que lo siguieran madreando. Y bueno, ahí en medio del conflicto, la escena se rodeó de gente, con lo cual, el trabajador del barco no pudo continuar con su avanzada de madrearse al perro, pues si lo llega a hacer enfrente de tanta gente terminará expuesto. Sin embargo, ahí en ese mismo momento le aseguró a la prota que se vengaría por hacerlo pasar esa vergüenza pública. El detalle es que justo en eso el trabajador del barco puso cara de trauma, ya que escuchó la voz de su esposa, la cual habiendo entrado en escena, le preguntó a su esposo por qué hay tanta gente congregada alrededor suyo. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta de su esposo, la esposa logró ver al perro temblando en los brazos de Gerard, siendo que como el perro es su mascota, la waifu fue de inmediato a agarrarlo y consolarlo, al mismo tiempo en que le preguntó a su esposo si sabe qué le pasa a su perro. Pero claro, frente a la pregunta el esposo no iba a ser tan pendejo como para admitir que el perro está traumado porque él lo estuvo maltratando. En su lugar le dijo a su esposa que lo más probable es que el perro esté mareado por el viaje, sugiriéndole a este respecto llevárselo a un lugar donde pueda descansar. Obviamente el propósito del esposo es sacar a su esposa de allí para que la prota no lo delate sobre que le estuvo pegando al animal. Sin embargo, cuando se estaban alejando, la prota llamó la atención de la señora, presentándose una experta en el cuidado de mascotas y ofreciéndose a revisar al perro para diagnosticarle el verdadero motivo de su estado anímico. Que ante tremenda presentación, tanto la esposa como el resto de los presentes se quedaron asombrados, ya que nunca antes habían escuchado hablar sobre una experta en el cuidado de animales. Incluso Gerard se asombró de esto,
ya que la prota en ningún momento le había dicho que era experta en animales. Pero bueno, lo importante es que a la prota le dieron el permiso de revisar al perro, por eso la vemos examinando sus pupilas para poder dar un diagnóstico acorde a su experiencia como veterinaria y experta en animales. Así es como luego de un tiempo evaluando al perrito, la prota pudo ofrecer el diagnóstico de que el perro se encuentra bajo un estrés crónico, que es el que está ocasionando su tembladera y vómito. Que al enterarse de esto la dueña del perro comenzó a decir que seguramente el estrés crónico del perro es culpa suya, ya que ella lo ha dejado mucho tiempo solo últimamente. Sin embargo, el mismo perrito comenzó a decirle a su dueña que ella no tiene la culpa, que él entiende que haya tenido que dejarlo solo. Sin embargo, el perrito le está pidiendo a su dueña que no lo vuelva a dejar con su esposo. Pero claro, su dueña no le entiende nada, el perro está diciendo todo esto en idioma canino, y la única que puede entender todo lo que dice es la prota. Sin embargo, la prota no es tan pendeja como para decirle a la dueña del perro que ha escuchado lo que dijo su mascota porque ella entiende el idioma de los animales. Si dijera eso nadie le creyera, por eso en su lugar, la prota le pidió permiso a la señora para volver a examinar al perro. A esto la mujer le otorgó el permiso, así que debido a ello vemos a la prota acercándose a la mascota y saludándola. Obviamente el perro se asombró mucho al darse cuenta que podía comunicarse con la prota, pero bueno, la prota para calmar al perro le dijo que su propósito es ayudarlo, y seguido a ello le pidió al perro que le cuente un poco más sobre su trauma para ver si ella lo puede ayudar. Siendo este el caso, el perro comenzó a contarle su historia. Le dijo que él y su dueña han estado juntos durante muchos años, en todos esos años ambos fueron felices, se tenían el uno al otro. Sin embargo, en uno de esos días su dueña le presentó a su nuevo novio. Y no fue necesario conocerlo para saber que ese novio no lo quería, su aura desde el principio fue sumamente negativa, y con el pasar del tiempo la relación entre el perro y el esposo de la dueña empeoró. De hecho el patán llegó a un punto en el cual comenzó a pegarle al perro, ya que lo acusaba de ser el culpable de que su esposa no quiera tener hijos, por eso se propuso deshacerse de él para que así su esposa quiera tener hijos de verdad con él en lugar de tener a un perro al que trata como hijo. Incluso el perro vio cuando el esposo de su dueña le pagó a unas personas para que lo mataran cuando lo vieran solo en la calle, y es en razón de esta situación que el perro ha desarrollado el estrés que actualmente lo aqueja. Que sabiendo esto, la prota le dijo a su dueña que lo que tiene su perrito es miedo de ser abandonado y maltratado, a lo cual, la dueña dice que ella sería incapaz de abandonarlo o maltratarlo, pero bueno, la prota dice que ella sí, pero que su esposo no, o sea la prota ya dejó de guardarse la información y le dijo que el temor de su perro es hacia su esposo. Que cuando la dueña del perro escuchó esto puso cara de enfado, siendo que por su lado, el esposo comenzó nerviosamente a decir que lo que dice la prota es mentira. Sin embargo, al notar que su esposa no reacciona en su favor, el esposo enfadado tomó un vaso de agua para lanzárselo a la prota en descargo por haberlo delatado. Lo que no esperaba el esposo era que la prota tenía quien la proteja, y sí, me refiero al moreno rubio de Gerard, quien se interpuso al punto de recibir el vaso con agua en lugar de la prota. Que claro, al verlo todo mojado por su culpa la prota de inmediato se disculpó con Gerard, pero Gerard le dijo que nada de eso era culpa suya, y que además la mojada solo sirvió para hacerlo ver más guapo, y la verdad que tiene razón, el condenado se ve más guapo estando mojado que seco. Pero bueno, el punto aquí es que luego de su salvada fachera, el moreno rubio le dijo a la prota que para evitarse ese tipo de situaciones, lo mejor es que intente no relacionarse con viejos lesbianos. Pero claro, al viejo lesbiano no le gustó que le dijeran viejo lesbiano, por eso lo vemos molestarse y apuntar al moreno rubio con su dedo índice, al mismo tiempo en que le preguntaba retadoramente si no sabía quién era él. Pero bueno, Gerard dice que no sabe quién es, pero que si lo supiese nada cambiaría. Para él el viejo es un lesbiano por andarse queriendo meter con una dama y no hay nada que lo haga cambiar de opinión. El detalle es que esa actitud arrogante de Gerard hizo que el viejo lesbiano se enojara aún más, de allí que lo veamos acercarse al moreno rubio al punto en que quiso sacudirlo de la camisa. El detalle es que esto fue lo peor que pudo haber hecho el viejo lesbiano, ya que al tenerlo cerca Gerard dijo haberlo reconocido. Pues resulta que al entrar al barco Gerard pudo ver al viejo trasladando una importante cantidad de dinero. En principio el rubio moreno pensó que el viejo lesbiano estaba contrabandeando alguna droga. Pero ahora viendo las cosas con mayor claridad,
Gerard dice haber llegado a la conclusión que ese dinero que transportaba el viejo era para pagarle a alguien con el objetivo de que se llevaran al perro de su esposa. Y sí, justo en eso vemos que fueron arrestados las dos personas a las que el viejo lesbiano les pagó para que se deshicieran del perro, con lo cual, la razón de la confesión de estas dos personas, el viejo no tuvo más opción que aceptar la culpabilidad como odiador de la mascota de su esposa. Y claro, ya teniendo la certeza de los hechos, su esposa le reclamó por ser tan mala gente, siendo que a su vez el viejo lesbiano apretó los dientes de la rabia, seguido a lo cual pegó sendo grito pidiéndole a todos que se callen, y volteando a donde se encontraba su esposa, le dijo que todo lo que hizo lo hizo por el bienestar de ambos. Pues a decir del viejo lesbiano, el perro es un mugroso obstáculo para su felicidad, pero claro, ya al escuchar la forma en la que su esposo se dirige al perro, la dueña del mismo se terminó convenciendo de que todo lo que dicen sobre su esposo es verdad. O sea, el condenado le tiene rabia al perrito y ahora ya no lo disimula, incluso el viejo lesbiano le confesó que la razón por la que odia al perro, es porque debido a su existencia ella no quiere que tengan hijos. Pero frente a esto su esposa le dijo que el perro nunca fue el problema, que el problema siempre ha sido él, pues resulta que el viejo lesbiano es infértil, que por lo visto el viejo no sabía esto, pues cuando escuchó a su esposa decirle se asombró mucho, pero bueno, si ese es el caso y él trató tan feo al perro, supongo que ya ese comportamiento lo descarta como esposo. Sin embargo, ya no conviene seguir prestando atención a la historia del viejo lesbiano, lo más probable es que la dueña del perro le haya pedido el divorcio y ahora él se haya tenido que dedicar a ejercer el lesbianismo, pero bueno. Como les digo, ya no conviene prestar atención a esto ya que la historia sigue su rumbo con la prota, quien se encontraba mirando al horizonte en el barco a la espera de llegar a Ciudad Imperial, cuando en eso vemos a la mujer del perro con su mascota acercándose a la prota para agradecerle, pues luego de su diagnóstico y de lo que pasó con su esposo el perro se ha estado sintiendo mucho mejor. Pero bueno, la prota con una falsa modestia dice que ella no ha hecho nada y que todo el mérito es del perro, pero bueno, ahí mientras la prota se despedía de la mujer y del perro, escuchó que estaba siendo llamada por Gerard, así que bueno, esta fue la excusa perfecta para dejar de prestarle atención a los personajes secundarios e ir con el papucho de pelo rubio y piel oscura. Ahí la prota aprovechó para preguntar si falta mucho para llegar a la Ciudad Imperial porque bueno, ya llevan varios capítulos a bordo del barco y nada que llegan. El detalle es que en efecto Gerard le dijo a la prota que todavía falta la mitad del camino para llegar a su destino, todo lo cual hizo que la prota pusiera cara de trauma porque si de por sí ya estaba aburrida de andar en barco, imagínense ahora que sabe que le falta mucho. Aunque bueno, no todos son malas noticias, pues en una de esas el rubio moreno le dijo a la prota que dentro de poco el barco hará una parada en una isla para que puedan descansar. Sin embargo, el nombre de la isla no le suena familiar a la prota, por eso Gerard tiene que explicarle que esa es una isla estratégica en el rumbo que conduce a la capital, donde además podrán degustar de unos ricos platos ya que la comida que hacen allí es re buena. Que al escuchar esto la prota se emocionó y Gerard se alegró por el hecho de que la prota se emocione, la verdad que ya me está pareciendo que esos dos harían bonita pareja, pero falta ver qué tan compatible es la waifu con el emperador. Cuestión que en eso, Gerard le advirtió a la prota que el camino en la isla suele ser confuso, por eso se ofreció a servirle formalmente de guía turístico cuando lleguen a la isla, y aunque la prota lo dudó, al final decidió aceptar el ofrecimiento del moreno rubio advirtiéndole que luego no se aproveche queriéndosela llevar muy lejos. A todo esto, el Gerard le dijo a la prota que le parece un poco injusto que a pesar de todo lo que han conversado, y que a pesar de que él la salvó, ella siga desconfiando de él, pero bueno, la prota le respondió expresando que ese es el trato o que de lo contrario ella se irá por otro lado cuando lleguen a la isla. Y bueno, ya ante esta pequeña amenaza de la prota, Gerard dejó su papel de falsa víctima siendo que por el contrario, halagó a la prota diciéndole que le gusta eso de que sea tan cautelosa al momento de actuar, de esa forma se evitará caer en estafas en el futuro. A lo cual, la prota sonriendo le dice que tiene razón y que no se preocupe, que no es necesario que la halague ya que lo de irse por su cuenta fue una broma, o sea la prota piensa mantener su promesa de que se quedarán juntos cuando lleguen a la isla, por eso sellaron el pacto con un adecuado apretón de manos. Así es como luego de un rato vemos al barco estacionado, y esto es así porque hemos llegado al punto de descanso para desembarcar en la isla, que al ver el paisaje la prota se quedó admirada, pero a decir del moreno rubio eso no es nada. Por eso se llevó a la prota a una tienda de joyas que queda cerca del terminal,
donde al ver todos los productos que la tienda tiene para ofrecer, la prota se quedó doblemente admirada, o sea, el moreno rubio sabe que las mujeres sienten debilidades por las joyas, así que él quiso destacarse mostrándole unas cuantas. Que ante esto, la prota, además de estar agradecida por la experiencia, dijo que hay que aprovechar la estadía en la isla, por eso le expresó a Gerard que se ponga las pilas, ya que ella quiere crear en su memoria momentos divertidos que se hagan inolvidables. Y claro, cuando el moreno rubio escuchó esto no pudo evitar sonrojarse. Sí, gente, a pesar de que tiene piel oscura se le nota el sonrojo, pero más allá de esto, como la prota vio que Gerard se había quedado parado como una momia, ella tuvo que acercarse para tomarlo de las manos y llevarlo a conocer la isla. En ese sentido los vemos conociendo a un tipo que juega con fuego, comiendo broches de picante, caminando por el lugar, tomándose un juguito de naranja, sacándose fotos y finalmente se sentaron a conversar sobre joyas. Ahí el moreno rubio le comenta a la prota que él conoce más tiendas de joyas cercanas al lugar donde se encuentran, así que le propone a la prota irlas a visitar. Frente a la propuesta la prota se muestra conforme, solo que cuando iban a salir en esa dirección, la prota sintió que un gato callejero había llegado para acariciarla por los pies. Y claro, como la prota adora a todos los animales del mundo, le fue inevitable quedarse un rato contemplando al gato. Que ante la escena, Gerard le hizo saber a la prota que los animales la adoran, pero bueno, esto no es algo nuevo, ya nosotros sabemos que la prota es la señora de todos los animales. El detalle es que ahora el mismo Gerard se ha dado cuenta de eso, así que la prota no tiene mucho para fingir que no tiene poderes especiales. Ella se defiende diciendo que es veterinaria y hasta el momento esa excusa es aceptada. Sin embargo, la waifu está pensando en qué decir cuando sus habilidades se hagan más notorias. Por lo pronto se le está ocurriendo decir que es una flautista, pero eso no parece una buena excusa. En cualquier caso eso corresponderá para el futuro. Por el momento lo importante es darle de comer al gato callejero, por eso se dirigió a una tienda de filetes, donde compró unos cuantos para alimentar al fulano gato. El problema es que cuando la prota fue a sacar su bolsa de dinero para pagar, notó que alguien le arrebató dicha bolsa con dinero. Esa persona que le arrebató el dinero fue un maleante de la zona, el cual a su vez está aliado con otro maleante. Por eso la prota, al verse robada, comenzó a gritar de inmediato para que detuvieran a los ladrones, siendo que uno de esos gritos fue escuchado por Gerard, quien de inmediato se puso manos a la obra en la misión de perseguir y capturar a los maleantes. Así es como luego de un rato, vemos a un grupo de personas congregadas alrededor de los ladrones, siendo que cuando la prota se acercó para ver la escena, se dio cuenta que fue nada más y nada menos que Gerard quien los capturó, pero no solo eso, también el Gerard se encargó de disciplinarnos a través de los clásicos coscorrones. Tras esto el moreno rubio acudió a donde la prota para devolverle su bolsa con dinero, al mismo tiempo en que se disculpó con la prota por no advertirle que en la isla habían muchos ladrones, pero bueno, la prota respondió que Gerard no tiene nada por qué disculparse, todo lo contrario, ella está muy agradecida con él ya que se comportó como todo un héroe. Y claro, cuando el moreno rubio escuchó esto no pudo evitar sonrojarse, sin embargo, también le dijo a la prota que se adelante en el tour por la isla, ya que él debe encargarse de llevar a los malandrines con la policía. Lo malo en todo esto es que desde ese momento en que se separaron, la prota no volvió a saber más nada sobre la existencia del moreno rubio Gerard. La verdad, desde la comunidad de Te Resumo Manguas, deseamos que Gerard se encuentre bien, pero bueno, como diría el poeta cordobés Fabricio Oberto, en cualquier caso el show debe continuar. Por eso la prota, a pesar de que quería seguir su viaje con Gerard, de todas formas tuvo que abordar el barco sin él, ya que su principal objetivo siempre fue acudir a Ciudad Imperial para sanar a la pantera. El problema es que cuando llegó al palacio del emperador, los escoltas del mismo no querían dejarla pasar. Pues aunque la prota decía que el motivo de su visita era para sanar a la pantera, los escoltas no creían en tal cosa ya que antes han ido doctores de renombre a intentar curar a la pantera sin tener éxito. De allí que el hecho de que una mujer joven diga que puede curar a la pantera, es algo que los escoltas no creen, por eso le sugirieron a la prota que mejor se vaya a otro lugar, ya que si acaso logra ver a la pantera su vida correría peligro. Pero claro, la prota les dijo a los escoltas que no se dejen engañar por su apariencia de niña bonita, pues ella además de ser bonita, también es una veterinaria calificada. Sin embargo, los escoltas se negaban a creerle a la prota, solo que en eso, la atención de ambos escoltas se vio atraída por la llegada de un tipo montando a caballo, a quienes los uniformados llamaron bajo el nombre de Lord Tahir.
O sea, se nota que ese Tahir es un superior, por eso los escoltas se mostraron nerviosos y al ser preguntados por la presencia de la prota, estos dijeron que la pelirroja está allí diciendo que es capaz de curar a la pantera, y que ellos verificando si tenía razón. Pero claro, la prota saben que lo que los escoltas estaban haciendo era ahuyentándola, en ningún momento le otorgaron el beneficio de la duda. ¿Quién parece que si le va a otorgar el beneficio de la duda es Tahir? Pues le preguntó si es cierto que ella se considera capaz de curar a la pantera, y como la prota le dijo que sí de una manera bastante segura. Tahir decidió creerle y hacerla pasar al interior del palacio imperial. Ya estando adentro, la prota preguntó si sería atendida por el emperador, pero no, Tahir respondió que las cosas no son tan sencillas, que por políticas del imperio no pueden confiar tan fácilmente en una desconocida, así que antes de hacerla entrevistar con el emperador, es necesario que la prota demuestre empíricamente que en realidad es capaz de sanar animales. Por eso Tahir le dijo que le darían un perro enfermo para que les diga lo que tiene, siendo que si no es capaz de acertar en el diagnóstico, la prota deberá enfrentar las consecuencias por hacerles perder el tiempo a los trabajadores del palacio. Pero claro, a la prota no le intimidan esas amenazas, ella sabe que es perfectamente capaz de diagnosticar al perro enfermo, así que le dijo a Tahir que se deje de mamadas y que le suelte el canino que ella es capaz de curarlo. Así es que sin más, la prota tuvo acceso al perro, al cual vemos tirado sin energías, por eso la prota quiso hacerlo reaccionar diciéndole algunas palabras, pero no, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los casos, este perro no parece impresionado por el hecho de que un humano sea capaz de comunicarse con él. De allí que la prota tuvo que recurrir a otro método, y fue el de decirle al perro que le daría pollo, de esta forma logró llamar su atención lo suficiente como para iniciar el interrogatorio. Pues tras hacerle los chequeos físicos de rutina, la prota pudo darse cuenta que el perro no tiene ningún problema de salud, de allí que la waifu decidió preguntarle al perro por qué se la pasa acostado como si estuviera enfermo, pero bueno, el perro le dice que él en realidad está cansado de que todo el tiempo lleguen personas extrañas a tocarlo. Pues como él es el perro de prueba, cualquier visitante que llega diciendo que puede curar a la pantera, tiene que examinarlo a él antes, de allí que la prota le preguntara qué tiene, y bueno, lo que el perro dice que tiene es mero cansancio de tanto ser manoseado por gente de afuera. Así que bueno, sabiendo esto la prota le dijo a Tahir que el perro no está enfermo, que lo único que el perro tiene es cansancio debido a que lo tienen todo el día expuesto a los visitantes que dicen ser capaces de curar a la pantera. Y sí, Tahir sabe que esa es la respuesta correcta. Los condenados son bien pícaros entregando un perro sano para que los visitantes se partan el coco encontrando una enfermedad que no existe, por eso es que al darse cuenta que la prota supo resolver la situación, dijo que la llevaría a la entrevista con el emperador. Así es como luego de caminar unos cuantos metros por el pasillo, ambos llegaron a la puerta de la oficina del emperador, solo que antes de cruzarla, Tahir le advirtió a la prota que el emperador es un poco cascarrabias, por eso le recomienda que responda únicamente lo que el emperador le pregunte, que cuide sus modales y que nunca cruce esa línea, si hace eso estará bien. Que frente a las recomendaciones, la prota dice que las aplicará, solo que cuando cruzó la puerta comenzó a sentir que el ambiente estaba sumamente pesado, o sea ya de entrada la prota se nos intimidó. Pero bueno, ya sabemos que lo único que debe hacer es cuidar sus modales y responder lo que el emperador le pregunte, siendo que su primera pregunta fue muy directa. El emperador le preguntó si ella en realidad es capaz de sanar panteras. Sin embargo, para conocer la respuesta de la prota es necesario que me ayuden a traer una segunda parte, 8000 likes y 300 comentarios son los requisitos, ya saben qué hacer, los quiero mucho y Dios los bendiga.